vida, la predicación de la palabra de Dios, que se titula está basada en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 5, de Romanos, el versículo 6 al 11. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, y con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Amén. Amén. Bueno, tomar asiento. Tenemos este tema: éramos pecadores, y sin embargo Dios demostró su amor por nosotros. San Pablo argumenta de lo menor a lo mayor. Su lógica es el amor. El amor de Dios ha venido a nosotros cuando aún éramos enemigos impíos. No nos preservará mucho más ahora que le pertenecemos. Esto nos da el quinto beneficio de nuestra justificación. Estamos eternamente seguros en Cristo. Su amor es amor divino, un amor que se sacrifica, un amor que se entrega a favor de los débiles, impíos, como nos dice el versículo 6, por los pecadores, versículo 8, por los enemigos, versículo 10. Éramos impíos y sin fuerzas, y sin embargo, Cristo murió por nosotros. Versículos 6 y 7. El gran amor se ve en este acto increíble. Estábamos sin fuerzas, destituidos, sin poder, éramos espiritualmente indignos,
inútiles, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Y como nos dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos impíos, no como Dios, diferentes de Dios, profanos y con un estilo diferente del de Dios. Dios es piadoso. Dios, esto es perfecto. El hombre es impío. Esto no es como Dios, es imperfecto. Judas, versículo 17 y versículo 19 al 19. Mas nosotros, amados, tenemos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Como decían que en el posterior tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Versículo 19. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Fue a su tiempo que Cristo murió por nosotros. Fue en su tiempo, en el tiempo señalado por Dios, el tiempo que Él destinó, el tiempo apropiado. Los hombres tenían que estar preparados para Cristo antes que Dios enviara a su Hijo al mundo. Los hombres tenían que aprender que eran débiles, impíos, que necesitaban un Salvador. Este era el propósito del Antiguo Testamento. La ley mostrar a los hombres que eran pecadores. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed al Evangelio. En Cristo murió por nosotros. La palabra por significa por nuestro beneficio, por amor a nosotros, a favor nuestro, en el lugar de nosotros, como nuestro sustituto. Murió como nuestro sacrificio. El amor de Dios es un amor único e increíble. Piense en la ilustración dada. Algunas personas tratan de salvar a personas que se encuentran atrapadas por alguna tragedia, desesperadas, y otros se ofrecen sus vidas para presentar a sus líderes en su gran propósito. Unos pocos morirían por un justo, ecuánime, y algunos hasta se atreverían a morir por un hombre bueno. Pero esto no es lo que Cristo hizo. Cristo no murió por un justo y piadoso, ni por un hombre bueno. Él hizo muchísimo más de lo que los hombres hacen. Cristo murió por el impío,
lo que eran exactamente lo opuesto al justo, al bueno. Murió por los débiles, por los inútiles, desvalidos, indignos y sin valor ante la sociedad. Aquel personaje que todas las gentes lo desprecian, Jesús murió el Señor. Los hombres, Cristo murió por personas por las cuales ningún hombre querría morir, por personas que carecían de todo valor y nada bueno había en ellos. Murió por los que se oponían diametralmente a Dios, exactamente lo contrario, de lo cual Él es tal es el amor increíble de Dios. Tanta es la profundidad de la justificación. Éramos pecadores y sin embargo Dios mostró por nosotros. Versículos 8 y 9. La palabra muestra significa mostrar, aprobar, exhibir, demostrar. Es tiempo presente. Dios está siempre amando y demostrando su amor por nosotros. La palabra pecador se refiere a un hombre que es un pecador, un hombre que peca, desobedeciendo la palabra y la voluntad de Dios. Romanos 1, 29 y al 31. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Por esa clase de personas murió Cristo, viviendo egoístamente, ignorando los mandamientos de Dios, haciendo su propia voluntad por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, siguiendo la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El punto es este. Siendo aún pecadores, Dios muestra su amor por nosotros. Este es el increíble amor de Dios, el que se rebajó para salvar a los pecadores. ¿Podríamos esperar que alguien salvase a hombres justos y buenos? Pero nos sorprende completamente cuando se afirma que Él salva a los pecadores, que es el amor increíble de Dios. Ahora note cómo Dios muestra su amor. Dios aprobó su amor al entregar a su único Hijo para que muriera por nosotros. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos a entregar a sus hijos por un bueno o por una gran causa. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a entregar a sus hijos por un hombre que ha cometido traición o por un hombre que asesinó a uno de los
más grandes hombres que haya existido. Piense en el enorme precio que Dios pagó para mostrar su amor. Entregó a su Hijo para que muriera por el indigno, inútil, impío, pecador, los malvados depravados y los peores pecadores proscritos que pueda imaginar. Piensa en lo que Dios mismo debe haber pasado en sus sentimientos y sufrimiento, dolor, heridas y la terrible tensión emocional. Piensa en lo que está involucrado en el acto de Dios de entregar a su Hijo. Dios tenía que enviar a su Hijo desde el mundo o dimensión espiritual y el eterno mundo, la dimensión físico, corruptible. Dios tenía que humillar a su Hijo, despojándolo de su gloria, despojándolo de su gloria eterna e insistiendo en que viniese vestido de carne corruptible y que muriese como hombre, como un hombre. Dios tenía que ver a su Hijo caminar por la vida siendo rechazado, negado, maldecido, insultado, arrestado, torturado, asesinado. Dios tenía que sentarse a ver a su Hijo asesinado por manos de hombres. Tuvo que cruzarse de brazos sabiendo que podía actuar y salvarlo. Dios tuvo que destinar a su Hijo a la muerte de la cruz por los pecados de los hombres. Dios tenía que poner los pecados del mundo sobre su Hijo y dejar que Él los cargase. Dios tenía que juzgar a su Hijo como pecador y condenarlo a la muerte por el pecado. Dios tenía que apartarse de Cristo en su muerte. Dios tenía que derramar su ira contra el pecado. Dios tenía que llevar eternamente el dolor y los sufrimientos de su Hijo, porque Él es eterno y la muerte de su Hijo está siempre delante de su rostro. Imagine, está sobre nuestro entendimiento por la agonía eterna. Es un hecho debido a la naturaleza eterna de Dios. Como se ha dicho, Dios demostró su amor, ha dado a su Hijo para que muriera por nosotros. No lo merecemos, nunca lo hemos merecido, ni llegamos jamás a merecerlo. Pero esto significa sencillamente que cada hombre es un enemigo de Dios, porque cada hombre es un pecador impío. Esto parece muy poco cortés y rudo, pero es exactamente lo que la Biblia dice. El hecho se ve claramente al pensar en un reto en el tema. No se puede decir que el pecador es enemigo de Dios, es antagonista de Dios, se opone a lo que Dios tiene como plan. El pecador se rebela continuamente contra Dios, desobedece constantemente a Dios, mantiene una actitud de rechazo contra Dios, lucha contra Dios, se lo pasa maldiciendo a Dios, persiste en negar a Dios, ignora permanentemente a Dios,
se resiste a vivir para Dios. Cuando alguno de nosotros peca, trabajamos contra Dios, promovemos el mal por la palabra y ejemplo. Cuando el pecador vive para sí mismo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vive para sí mismo. Dios entregó a sí mismo del modo supremo en que ello podía hacerse. Dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Cuando el pecador vive para el mundo y para las cosas del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque escoge lo temporal, lo que perece, y no a Dios. Escoge lo temporal cuando Dios ha provisto vida eterna por la muerte de su Hijo. Este es el sentido del grande amor de Dios, o reconciliación, que no nos reconcilió y nos salvó cuando éramos justos y buenos. No nos reconcilió cuando éramos enemigos, lo ignorábamos. Nos reconcilió cuando éramos enemigos y lo ignorábamos y lo rechazábamos porque éramos pecadores y enemigos que necesitábamos ser reconciliados. El método por el cual los hombres son reconciliados, fíjense bien, es a través de la muerte de su Hijo, Jesucristo. Dicho en forma sencilla, cuando un hombre cree en Jesús, por él, Dios acepta la muerte de Jesucristo en lugar de la muerte de ese hombre. Dios acepta los pecados llevados por Jesucristo como los pecados cometidos por ese hombre. Dios acepta la condenación que cayó sobre Cristo, cuando la condenación que merecía ese hombre. En consecuencia, el hombre es librado de sus pecados y del castigo que sus pecados merecían. Cristo llevó tanto los pecados como el castigo en lugar del hombre. El hombre que verdaderamente cree que Dios le ama, así tanto como para dar a su Hijo unigénito, llega a ser aceptable ante Dios, reconciliado para siempre. Jamás podemos afirmar que Dios es el que reconcilió, no a los hombres. Los hombres no se reconcilian así, a sí mismos, a Dios. No pueden hacer suficientes obras ni pueden llegar a ser suficientemente buenos para hacerse aceptables a Dios. La reconciliación es eternamente un acto de Dios. Dios es el que busca a los hombres y los reconcilia consigo mismo. Los hombres reciben la reconciliación de Dios. Amén. Señor les bendiga.